Ahora sí. Bien, la semana pasada empezamos con esta serie que está localizada en el libro de Jueces. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso, pero de lo que hablábamos es de uno de los problemas más serios que enfrentamos en nuestra sociedad hoy en día. O sea, la gente piensa en nuestros días que cada quien puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, mientras no le haga daño a nadie. Y hablábamos la semana pasada cómo hacer eso, vivir de acuerdo a lo que es correcto ante mis ojos, sin hacerle daño a nadie, es imposible. Porque eventualmente te haces daño a ti, tú eres alguien, le haces daño a la gente que te ama, a la gente que amas, le haces daño a la gente que está cerca de ti, aunque no los ames, a lo mejor es la gente de tu trabajo, y terminas haciéndole daño a tus hijos, si es que estás casado y tienes hijos, y empiezas a perpetuar disfuncionalidad en la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, estas cosas se ven diferentes de acuerdo al lugar en la vida en el que estás, ¿no? O sea, si tú eres un adolescente que está en la escuela y estás viviendo la vida como a ti te da la gana, pues a lo mejor te van a expulsar una semana de la escuela, o pierdes el año, o te castigan tus papás, ¿no? O sea, hay ciertas consecuencias. A lo mejor sales de la escuela y eres un joven adulto y empiezas a trabajar y empiezas a vivir como a ti te da la gana, y a lo mejor pierdes tu primer empleo, o pierdes a tu novia, o tienes ciertos problemas. Pero mientras más crecemos, ¿no? Cuando ya eres un adulto con familia y empiezas a vivir como te da la gana, entonces a lo mejor lo que destrozas es un matrimonio, o la relación con tus hijos, o rompes la fuente de sustento para tu familia. Evidentemente, no importa qué edad tengas, puedes tomar decisiones en cualquier momento de tu vida que cambien tu vida para siempre, para empeorar. No importa qué edad tengas, pero generalmente mientras más grande eres, más responsabilidades tienes, peores consecuencias suceden cuando vives la vida como te da la gana. El contexto dentro del que analizamos todo esto fue precisamente el libro de Jueces. Jueces, más que un libro, es una parte de la historia del pueblo de Israel, que se encuentra entre Josué y el rey Saúl. Si ustedes recuerdan, Josué hereda el liderazgo de Moisés, del pueblo de Israel. Una vez que entran a la tierra prometida, entran bajo la dirección de Josué. Dios le dice a Josué: tú dirige al pueblo de Israel. Y entonces toda la gente le obedece a Josué. Entran, toman la tierra prometida, y entonces Josué empieza a dividir el terreno, ¿no? Se dice, ok, este pedazo de tierra va a ser para esta tribu, este pedazo para esta tribu, este para esta tribu. Y entonces cuando Josué se muere, cada uno de ellos se va a su territorio a tratar de sacar a toda la gente que está en esos lugares, ¿verdad? Y lo que analizamos es que, fíjense, vimos este versículo, cómo termina el libro de Jueces, Jueces 21-25, que dice: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. O sea, aunque se supone que cuando se separaron todos, cada quien iba a obedecer al rey, que es Dios. Dios había puesto jueces en cada una de las tribus. Se supone que cada uno se iba a gobernar con esos jueces, obedeciendo la ley de Dios, que era el rey. Pero como no hay un rey visible a cual obedecer, cada quien hace lo que le da la gana. Y como dice ese versículo, como no, o sea, vivían como si no existiera el rey, que es como vive la mayor parte de la gente en nuestros días, ¿no? Como si Dios no existiera. Y entonces cada quien hace lo que le parece correcto ante sus ojos. Y lo que sucede cuando vivimos así es lo que vimos la semana pasada. Si no estuvieron aquí la semana pasada, pueden ver en nuestra página de internet el mensaje de la semana pasada, o pueden leer Jueces 19-21. Llega a ser tal el tiradero en la tierra de Israel que suceden cosas espantosas, y fue la historia de la que hablamos la semana pasada. Pero ahora lo que quiero hacer es, desde la semana pasada empezamos por el final del libro, hoy nos vamos a ir al principio del libro, y quiero que vean un contraste de cómo empiezan las cosas. Pero fíjense, esta es información tan importante y tan profunda que decidí dividirlo en 2 semanas. Esta semana, o sea, el día de hoy, vamos a analizar qué es lo que una persona verdaderamente está haciendo cuando decide vivir haciendo lo que le parece correcto ante sus ojos. Y la semana que entra vamos a analizar por qué caemos tan fácil en esa trampa y cómo podemos salirnos del ciclo repetitivo que esa trampa crea. O sea, al final del día de hoy me vas a decir, pero entonces, ¿cómo era? Si quieres saber cómo, tienes que regresar la semana que entra, ¿no? ¿Okay? Ni modo. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a analizar
quién es el Rey de tu vida. Vamos a ponernos en manos de Dios y estudiamos su palabra. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias, Señor, por el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos diseñaste para vivir para tu gloria, que tienes un plan para cada uno de nosotros. Te damos gracias por ese plan y queremos vivir para Él. Pero, Señor, tú sabes mejor que nosotros que nuestros propios corazones nos engañan, nos distraen, nos desvían, y entonces vivimos una fracción de la plenitud que podríamos tener en esta vida porque no sabemos lo que estamos haciendo. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos esta mañana y nos dejes ver qué es lo que estamos haciendo para que podamos entregarnos a ti y evitar hacer estas cosas. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, el principio, de hecho nos vamos a ir incluso un poquito antes del principio de Jueces. Vamos a ver el final del libro anterior, que es el libro de Josué. El final de Josué y el principio de Jueces es una cosa muy simpática, muy interesante, porque se parece mucho a la última noche del campamento de jóvenes de la iglesia. A lo mejor muchos de ustedes nunca estuvieron en un campamento de jóvenes de la iglesia, porque pues la mayor parte de la gente que está aquí viene de la tradición católica, en donde no había campamentos de jóvenes de la iglesia, entonces no sabes lo que pasa. Algunos de ustedes sí lo experimentaron. Si no sabes, te voy a decir qué es lo que pasa. La última noche del campamento, después de varios días de enseñanza y de interacción y de mucho contenido emocional, todo el mundo llora, ¿no? Todas las niñas lloran, ¿no? Todos los muchachos se abrazan y juntos, la última noche, prenden una fogata y hacen un compromiso. Dicen, vamos a regresar a nuestra casa hoy y mañana vamos a terminar con nuestros novios o novias que no son cristianos. Vamos a restaurar la relación con nuestros papás, ya les vamos a obedecer siempre. Vamos prácticamente renuncian a todo lo malo en su vida, ¿no? No vuelvo a fumar, nunca voy a tomar, ya no voy a decir mentiras, ya voy a estudiar mucho, voy a ser el mejor hijo o la mejor hija por el resto de mi vida, ¿no? Eso es lo que declaran y prometen todos los jóvenes. Y la verdad es que lo hacen con sinceridad, ¿no? O sea, dicen, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es exactamente lo que pasa al final del libro de Josué y principio del libro de Jueces. Al final del libro de Josué, Josué está a punto de morir, ¿no? O sea, ya está muy anciano, él sabe que está en sus últimos días, y entonces junta al pueblo de Israel y les echa un discurso, ¿no? Y esto es lo que les dice, Josué 24:14 les dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirvan solo al Señor. Dice, ese pasaje, el 14, es la versión de Josué diciéndole al grupo de jóvenes, ya no sigan a los ídolos que sigue toda la sociedad, tiren los cigarros, tiren las cervezas, corten con sus novios, ¿no? Entréguense al Señor, ¿no? Y entonces el pueblo le contesta a Josué de la misma manera que nuestros jóvenes responden. En el versículo 17, ellos responden diciendo esto: el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones, ¿no? Lo que están diciendo es, no, nosotros sabemos en dónde estábamos antes. Sabemos del tiradero que nos sacó, sabemos lo que significa estar esclavizados por un rey pagano que nos tenía trabajando, trabajos forzosos, no nos pagaban nada, nos trataban mal, no disponían de nuestra vida como si nada, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando y sabemos quién nos sacó de ahí. Dicen en el versículo 18, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios, ¿no? O sea, lo que están diciendo es, lo vamos a servir a Él, nunca vamos a regresar a servirle a ese otro Dios, ¿no? O sea, lo que nuestros jóvenes dicen, nunca vuelvo a mentir, nunca vuelvo a fumar, ¿no? Voy a obedecer a mis papás. Y lean la historia, lean el libro, porque lo que Josué les dice prácticamente es, sí, man, ¿no? Les dice, sí, ya los conozco, ¿no? De hecho les dice, ustedes son incapaces de servir al Señor. Se van a distraer y van a empezar a perseguir a otros dioses, pero yo les digo, no lo hagan. Y ellos les responden en el versículo 21 diciendo, eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor, ¿no? O
O sea, dicen, arriba Dios, ¿no? Nosotros nunca vamos a hacer eso, ¿no? Que es lo que normalmente dicen, no nada más nuestros jóvenes, porque ahorita están pensando, ay, esos jóvenes, ¿no? Es lo que dices tú a veces cuando vienes y oyes un mensaje que toca tu corazón y antes de irte vienes y me dices, ahora sí me tocó, ahora sí no lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿No? Es lo mismo, ¿no? Pero Josué les dice, miren, ya les advertí, ya se los dije, allá ustedes, sirvan solo al Señor. Y se muere, lo entierran. Entonces la gente de Israel empieza a jalar cada uno para su lado de la tierra prometida, van hacia sus territorios. Y fíjense, ellos deberían de haber expulsado a toda la gente de Canaán, a los otros pueblos que están ahí alrededor, los deberían de haber expulsado a todos, pero no lo hacen. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Se empiezan a involucrar con ellos y entonces empiezan a contaminarse con las cosas que hacen ellos, precisamente lo que Josué les dijo. Dice Jueces 2:11, fíjense, apenas vamos en el capítulo 2 de Jueces y fíjense lo que pasó. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Baal era el dios de la gente del Canaán, ¿no? O sea, y Astarté, que era la versión femenina de Baal, se empezaron a servir a los otros dioses. En otras palabras, regresaron del campamento y al otro día empezaron a hacer exactamente lo que habían jurado que nunca iban a volver a hacer, ¿no? Dice el versículo 12, abandonaron al Señor. ¿Se acuerdan que apenas hace un ratito dijeron, nunca vamos a abandonar al Señor? Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. ¿Qué dioses? Dice, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Entonces, la semana pasada les decía que una de las mejores formas de entender el Antiguo Testamento es si tú te imaginas que todo lo que le pasa a Israel desde su llamamiento, ¿no? Desde que nace y es llamado y empieza por todo su caminar espiritual hasta su perfección en Cristo, es la vida de una persona, es la vida de un creyente. Todo lo que le pasa a ellos representa la vida de un creyente. Entonces, si todo el pueblo de Israel representa la vida de una persona, los pueblos de alrededor representan la vida de personas que se acercan en tu vida, que tú los empiezas a ver como ellos empiezan a ver a los pueblos de alrededor, se empiezan a involucrar con la gente de los pueblos de alrededor y al rato están haciendo lo mismo que la gente de los pueblos de alrededor, ¿no? O sea, los voltean a ver y dicen, ay, mira, esto es que divertido se ve, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. Y mira, esto les está yendo bien, ¿no? Esto de lo que estoy hablando en este momento es precisamente la harina del costal de la semana que entra. La semana que entra vamos a ver por qué nos pasa eso, por qué es tan fácil caer precisamente en eso. Lo que quiero que entiendan en este momento es que lo que hace el pueblo de Israel es abandonar al Dios invisible. Ese es el problema. Es un Dios al que no ven. Es un Dios al que les hablaron sus padres, les hablaron sus líderes, pero no lo ven. Y a los otros los están viendo. Y abandonan al Dios invisible y entonces empiezan a adoptar las costumbres de la gente a su alrededor. Y el problema es que las costumbres de esta gente son, pero repugnantes, abominantes a los ojos de Dios. Tienen algunos rituales religiosos que son sexuales. Cuando las cosas se ponen complicadas, lo que hacen es empiezan a sacrificar gente. Y cuando se ponen seriamente complicadas, sacrifican a los niños, ¿no? Y los israelitas empiezan a hacer estas cosas. Entonces, ¿eso qué causa? Dicen los versículos 14 y 15. Entonces el Señor se enfureció contra Israel y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Dice, la traducción literal de esa frase es, ya no los pudieron resistir, o sea, ya no se pudieron resistir a esa gente. Dice, así llegaron a verse muy angustiados. Les voy a decir qué está pasando. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, así que, ¿te encanta la cultura de esta gente del Canaán? O sea, ¿te gusta tanto que le estás empezando a copiar? ¿Qué tal si te dejo ser conquistado por esta gente a la que estás copiándole todo? ¿Qué tal si permito que su cultura llegue a estar tan inmersa en ustedes? Ya que le estás copiando tanto, pues voy a dejar que se meta totalmente en ti si eso es lo que quieres. O sea, si tú voluntariamente me vas a abandonar, vas a usar tu libertad para dejarme, entonces ¿qué crees que va a pasar? Vas a perder lo más importante, que es tu libertad. Es ridículo porque, o sea, no acaba de morirse Josué.
No acaban de decir ellos, sabemos de dónde salimos, pero parece que ya se les olvidó lo que significaba vivir esclavizados por un rey pagano. Y miren, esa generación, muchas de las personas que están en ese momento ahí no estuvieron en Egipto, pero sus padres se los dijeron 20 veces. Entonces Dios lo que está diciendo es, tú sabes de lo que estás hablando al decir que prefieres irte a seguir otros dioses. Y eso es lo que vas a hacer. Bueno, si te gusta tanto esta cultura, embárrate ahora que hay lodo, éntrale, ¿no? Órale, déjate llevar, ¿ok? Pero miren, lo que pasa de este momento en adelante, si leen todo el libro de Jueces y de hecho el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que lo que hace el pueblo de Israel cada vez que se deciden alejarse del Señor es pasar de ser conquistadores a ser conquistados. Y es muy importante que veas cómo funciona este patrón, porque eso es lo que pasa en nuestra vida. Te voy a decir cómo se ve esto. Dice tu programa, lo primero que haces es abandonas a Dios. Siempre empieza con la gente abandonando a Dios. No saben la cantidad de personas con las que he platicado en consejería que están metidos en un tiradero en su vida y sus primeras palabras son, y es que me empecé a alejar, literalmente, así me dicen, me empecé a alejar, ¿no? Y luego sigue una palabra que cambia dependiendo de cada quien. Me empecé a alejar de la iglesia, me empecé a alejar de mi grupo pequeño, me empecé a alejar de la Biblia, dejé de orar, o sea, me empecé a alejar. En el momento en que tú te alejas de Dios, lo siguiente que pasa es, sigues al mundo. O sea, es algo que no puedes detener, te voy a decir por qué. Dice, el mundo es como un río que lleva una corriente fuertísima, ¿verdad? Y va en contra de lo que Dios nos enseña. Entonces, cuando tú estás de la mano de Dios, Dios es tu ancla. Dios es el que te tiene agarrado. Y en el momento que te sueltas, lo siguiente que pasa es, cuando te das cuenta ya estás siguiendo al mundo. Y cuando empiezas a seguir al mundo, lo tercero que pasa, pierdes tu libertad. Dejas de ser verdaderamente libre. Y miren, por favor, pongan atención a esto, porque este es el meollo del asunto. Esto es lo que quiero que recuerden de este. Si te acuerdas de esta parte del mensaje, ya la hicimos. Porque esta es la parte que me doy cuenta yo cuando hablo con la gente que no ven venir. Es algo que no se dan cuenta cuando les pegó. Te voy a decir qué pasa. Tú empiezas por voluntad propia a hacer lo correcto ante tus ojos, hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres. Y mientras lo empiezas a hacer, según tú lo estás disfrutando. Pero cuando empiezas a meterte, aunque sea un poquito, al rato cada vez es más y más y más y más. Y cuando te das cuenta, te tiene agarrado y luego te das cuenta que ya no te gusta, que lo que está pasando ya no está bien, no estás a gusto contigo, no te caes bien ni tú mismo. No te gustan las consecuencias, no te gusta cómo estás tratando a tu familia, cómo estás tratando a la gente a tu alrededor. Pero cuando quieres regresar, no puedes. Esto es lo que la gente no ve venir, dice su programa. Vivir haciendo lo correcto ante mis ojos significa cambiar un rey por otro. Eso es todo lo que estás haciendo. Tenías a un rey y lo dejaste ir y entonces lo cambiaste por otro que de pronto te esclaviza. O sea, esto es lo que le pasa al pueblo de Israel. Voluntariamente se alejan de Dios y empiezan a seguir a los otros dioses. Y de pronto se encuentran en una posición en donde ahora son esclavos de otro rey y por más que quieren no se pueden liberar. Aquí hay una lección gigantesca para todos, Y yo sé que se ve diferente dependiendo de en dónde estás en tu vida. Pero te voy a decir, algunas personas les sucede por decisión, ¿no? Un día dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir estas reglas, nadie me va a decir qué hacer, ahora voy a vivir de esa otra manera. Si de pronto un buen día amanecen por la razón que sea molestos, dicen ya, se acabó. Otras personas les sucede poco a poco, no se dan cuenta ni a qué horas. Normalmente, fíjate, si tú eres una persona con valores claros, ¿no? Ves a gente que vive con otros valores y la primera vez que los ves dices, ¿cómo? No, están mal, ¿no? Pero si te quedas ahí y lo sigues viendo, al rato ya como que dices, bueno, pues es normal. Y si te quedas al rato, dices, no, pues está bien. Y si te sigues quedando, lo empiezas a hacer. Y ni cuenta te diste a qué horas. Y mira, ni siquiera estoy hablando de que seas cristiano y de pronto dejes de ser cristiano. A lo mejor creciste en una casa con valores, donde tus papás te dijeron cómo vivir la vida correctamente, ¿no? Y un día te saliste de tu casa y empezaste a vivir
liberándote, según tú, de esos valores. Normalmente pasa en casas muy estrictas, ¿no? En donde los valores son, y el día que salen los niños, ¡ah! Por fin, ¿no? Ahora sí voy a vivir como yo quiera. Pero un buen día te das cuenta que ya no eres libre, ¿no? Que ya no puedes controlarlo, que aunque quisieras regresar, no puedes. Y miren, necesitas entender esto, porque si no lo entiendes, nunca vas a poder dar los pasos necesarios para salir de ese tiradero. Lo que hiciste fue cambiar un rey por otro rey, pero te voy a explicar cuál es la realidad acerca de nosotros. Tú eres un ser creado. Yo soy un ser creado, y todo lo que ves a tu alrededor fue creado. Y fue creado por un creador. O sea, si tú eres un ser creado, quiere decir que hay un creador. Ese creador es el rey del universo. Y todo lo que existe fue diseñado para ser reinado por el rey del universo. La razón por la que tú y yo nos metemos en tantos problemas es porque, según nosotros, nos queremos liberar del rey del universo. Pero te voy a decir cuál es la realidad acerca de ti y de mí. Dice tu programa: no fuiste creado para ser tu propio rey. No fuiste diseñado. En tu diseño no existe la posibilidad de que te reines a ti mismo. Fuiste diseñado para ser reinado por algo o por alguien, ¿no? El rey del universo te diseñó para que fueras reinado por él. Y a lo mejor esto te parece insultante. A lo mejor estás oyendo esto y dices: ¿cómo que reinado por alguien? Yo no necesito que me esté reinando nadie, ¿no? Si tú crees que tú puedes ser tu propio rey, a ver, contéstame estas preguntas. ¿Tú pudiste decidir cuándo nacer? ¿O en dónde? ¿Tienes la capacidad de decidir cómo extender tu vida? ¿Puedes predecir las circunstancias que te van a llevar al último día de tu vida? Y si no te gusta, extenderlo o cambiarlo. Si no tienes ese control, tienes que aceptar: yo soy un ser creado y fui diseñado para ser reinado por algo o por alguien. O sea, en tu diseño no existe la posibilidad de autonomía total. No existe, ¿eh? Y si existiera, este mundo sería un mundo terrible, ¿eh? ¿Se imaginan si cada quien pudiera ser verdaderamente 100% autónomo y hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera? ¿Se imaginan? Hay un libro que escribió C.S. Lewis que se llama El Gran Divorcio. No tiene nada que ver con divorcios. El Gran Divorcio, él le llama a la separación del hombre de Dios. Y ese libro es la descripción de él. O sea, dice: nadie sabe a ciencia cierta cómo es el infierno, porque la Biblia no lo detalla, ¿no? Les voy a decir cuál es mi idea. Y entonces escribió ese libro, en donde detalla su idea de lo que es el infierno. ¿Saben cómo lo detalla? Un lugar en donde toda la gente es 100% autónoma y puede obtener lo que quiera simplemente pensándolo. Dice: en ese mundo nadie se podría llevar bien con nadie, todo el mundo odiaría a todo el mundo y vivirías lo más lejos posible de todos, porque nada más nos estaríamos haciendo daño. Si hubiera la posibilidad de autonomía total para el ser humano, este mundo sería un caos. Sería horrible. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con un pastor hace muchos años, cuando apenas empezaba en mi caminar espiritual. Tenía yo un problema con una persona muy serio, y entonces yo oraba y decía: Señor, ya deshazte de este individuo, ¿no? Y de repente, como al año, murió ahogado. Y llegué yo corriendo con el pastor, no sabes, maté a un señor, ¿no? Le dije. Me dice: ¿cómo que? Estuve orando porque ese señor, ya Dios se deshiciera de él. Y me dijo: Marco, si Dios escuchara esas oraciones, no había nadie en el mundo. Nos hubiéramos muerto todos, ¿no? O sea, nadie tiene esa posibilidad, ni tienes la posibilidad de ser totalmente autónomo. Fuiste diseñado para ser reinado por alguien. Pero si no lo aceptas, entonces cometes el error de pensar que puedes liberarte del Dios del universo y entonces vas a ser independiente, pero no es cierto. Lo que haces en el momento de alejarte de Dios es: le estás pasando el reinado de tu vida a otro rey. Y hay reyes pequeñitos que son miserables y tiránicos en tu vida, a las que les pasas el control de tu vida. O sea, ahí en su programa les puse varios, ¿no? Para que vean, hay muchos, pero por ejemplo hay gente que le cede el control de su vida al rey del apetito.
¿no? O sea, en la Biblia Dios nos enseña a tener autocontrol, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuídalo, sé sano, ¿no? Pero en el momento que dices, no tengo que estar escuchando, yo puedo comer lo que yo quiera, cuando yo quiera, beber lo que yo quiera, cuando yo quiera, ¿no? Y empiezas con eso y al rato te das cuenta que ya tu apetito te controla a ti y no puedes detenerte. Hay gente que se empieza de la mano de Dios y Dios te dice, estos son tus valores, así tienes que vivir la vida, vívela de esta manera y vas bien, ¿no? Pero te sueltas de la mano de Dios y es gente muy insegura. Y entonces le empieza a dar miedo declarar sus valores en frente de otros grupos de personas. ¡Qué vergüenza! Y entonces, porque les da vergüenza, porque son inseguros, empiezan a vivir de acuerdo a los valores de los demás y su inseguridad los tiene controlados el resto de su vida. Hay gente que lo controlan sus miedos, ¿no? Dios te dice, vas conmigo de la mano, puedes hacer lo que yo te diseñé para hacer, dejas a Dios y todo te da miedo porque piensas que lo tienes que hacer en tu propio poder, ¿no? Hay gente que se la pasa comparándose con los demás cuando se suelta de la mano de Dios, ¿no? Cuando estamos de la mano de Dios, nuestra identidad viene de Dios, pero cuando lo sueltas, empieza a voltear a ver a tu alrededor, ¿no? Y empiezas a decir, no, pues este está re bien, entonces tengo que ser como este, y te empieza a comparar, ¿no? Lujuria no tengo ni que explicarlo, ¿no? La gente que se suelta de la mano de Dios, ¿verdad? Y empieza a creerle al mundo que todo lo vende utilizando el sexo, termina esclavo de la lujuria al grado de que luego ya no puede tener relaciones sanas. Esclavos, ¿no? El consumismo, ¿no? La gente que sabe que su valor proviene de ser un hijo de Dios, pero cuando te independizas de Dios, de pronto tu valor ¿de qué proviene? ¿No? ¿Qué nos vende la sociedad? El materialismo, ¿no? Tú vales de acuerdo a lo que tienes, qué casa tienes, qué coche tienes, qué ropa tienes. Hay gente que su problema es su imagen, ¿no? Como hijo de Dios, lo único que es importante es cómo te ve Dios y estar bien a los ojos de Dios, pero en el momento que te independizas de Dios, entonces lo importante es qué opinan los demás de ti. Y hay gente que vive para verse bien, ¿se han dado cuenta? Todo en su vida gira alrededor de verse bien, ¿no? 8 horas en el gimnasio, dietas rarísimas, no todo el tiempo viéndose en el espejo, o sea, todo tiene que ver con cómo me veo, porque es más importante lo que piensan los demás que lo que piensa Dios de mí. Y hay gente, miren, este último necesita explicación, el equipaje familiar. Cuando nosotros llegamos a Dios, todos somos disfuncionales, ¿están de acuerdo? En mayor o menor grado, todos tenemos una disfuncionalidad. Cuando llegas a Dios, tú le entregas los pedazos de tu vida deshecha a Dios y Dios los rearma, los mejora y te los devuelve y empieza a vivir la vida de su mano. Pero cuando te independizas, dice, hay gente que el lema de su vida es, yo no voy a ser como fue mi papá, no voy a repetir lo que hacía mi mamá, ¿no? O sea, ese es el valor, ¿no? La prioridad en su vida. Y cuando se acercan a Dios, es por gracia de Dios que empieza a transformar tu corazón y puedes vivir la vida de acuerdo como Él dice. Pero te independizas de Dios, llega un momento que dices, nadie me tiene que decir qué hacer. Y lo más irónico del caso es que lo que empieza a tomar control de tu vida es la programación que traes de cuando eras chiquito, y cuando te das cuenta estás exactamente repitiendo lo mismo que hacían tu papá y tu mamá, que tú jurabas y perjurabas que nunca ibas a hacer esas cosas, sin darte cuenta que la fuerza más poderosa para romper el pasado es Dios. No fuimos diseñados para ser reinados nosotros solos. Y si no me crees, este asunto del equipaje familiar, te voy a decir cómo es muy fácil identificar esto. Si tú crees que tus padres fueron disfuncionales, analiza su pasado y vas a encontrar que en algún momento de su vida alguien decidió hacer lo que quiso, cuando quiso, con quien quiso, y empezó toda la disfuncionalidad. Entonces, aléjate de Dios y vas a hacer lo mismo. Vas a hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, y a lo mejor la disfuncionalidad no se va a ver idéntica a la de tus papás, pero el resultado en tu vida va a ser el mismo. Es una cosa muy curiosa, porque si estás aquí sentado y has venido más de una vez, tú sabes perfectamente que hay un Dios en el universo, que es el Rey del universo, que te ama, que tiene el poder para romper las cadenas del pasado, que quiere lo mejor para ti,
que tiene un plan para ti. Y miren, no estoy atacando a tu familia, yo no sé qué pasó en tu pasado, ¿verdad? Tu familia a lo mejor hizo lo mejor que pudieron, a lo mejor no sabían ni lo que estaban haciendo, pero este Dios del universo sí sabe lo que está haciendo y sabe perfectamente lo que es lo mejor para ti. Si ese Dios existe, si ahí está tratando de reinar tu corazón, ¿por qué no decirle que sí a Él? ¿Por qué no entregarnos a Él y dejarlo que reine totalmente? Y miren, yo sé lo que les va a pasar por la cabeza a cualquiera de ustedes que está pasando por este tiradero en este momento. Están pensando, ¿pero cómo? ¿Cómo le hago? Porque esto siempre empieza de la misma manera, empieza por decisión, ¿verdad? Ahora voy a hacer esto otro, y cuando te das cuenta ya no te gusta y dices, no, mejor me regreso, y no puedes, ¿no? Y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, y no puedes. Y aunque lo que más quieras sea regresar a como estabas antes, a lo mejor no le caías bien a algunas personas, pero te caías bien a ti, ¿no? Y estabas rodeado de gente que te amaba y de gente que te ayudaba y que te apoyaba. Porque fíjense, para mucha gente es independizarse de Dios para dependizarse de gente que está a su alrededor, que no quiere lo mejor para ellos, simplemente quiere controlarlos. Y no sabes ni cómo salir de ahí, no sabes cómo regresar. Esta es la pregunta de los 64,000, y se las puse en su programa. ¿Por qué será siempre más fácil decirle no a Dios que a las cosas con las que lo sustituimos? O sea, ¿por qué no será tan fácil desobedecer, no? O sea, ¿se dan cuenta? Con una mano en la cintura la gente dice, pues sí, ya sé que no debería estar haciendo esto, pero bueno, pues mira, casi todo el mundo hace lo mismo y ahí está, ¿no? No les pasa nada. Con una mano en la cintura te independizas. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta regresar? ¿Por qué no podemos independizarnos con la misma facilidad de los otros reyes? Es una respuesta muy simple. ¿Saben por qué es? Porque los reyes sustitutos no te aman. Los reyes con los que sustituyes a Dios no son reyes misericordiosos. Al revés, lo que quieren es controlarte. Si pueden destrozarte, quitarte toda la libertad. Entonces tienes que entender la verdadera libertad, la única libertad es estar bajo la sombrilla de Dios, que no está tratando de controlarte, está tratando de reinar tu vida para tu plenitud y su gloria. Pero necesitas entender que ese Dios verdaderamente te ama con todo el corazón y todo lo que hace, aunque no te lo parezca, es porque te ama. Si no entiendes eso, no vas a ver lo siguiente que pasa en Jueces como una muestra de amor de Dios. Dice en el versículo 8 del capítulo 3, dice, el Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de Aram Naharayin, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. O sea, Dios le dice a Israel, ¿quieres experimentar la cultura? Venga, ¿qué tal un rey de la cultura para que te esclavice durante un rato? Sufre el reinado de otro rey para que veas lo que se siente. Y los deja irse, ¿eh? Y a los 8 años, esta gente de Israel hace lo que casi todos hacemos, ¿no? Lo que a lo mejor estás a punto de hacer, o lo que deberías de hacer, que es caer un día de rodillas, en llanto, levantar sus ojos al Señor y decir, Señor, perdón, la regué, según yo me estaba liberando y lo que hice fue caer totalmente esclavizado. Sálvame, sácame de aquí. Y Dios, invariablemente cuando sus hijos se acercan con un corazón honesto a pedirle ayuda, nos salva. Los versículos 9 y 10 dice, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz. El Señor entregó a Cusán Risatayín en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Y miren, a mí este pasaje me encanta porque así como esos pueblos, ¿verdad? Dios de repente manda gente que te distrae y te lleva por el camino equivocado, cuando le empieza a pedir, Dios pone gente en tu camino. Dios manda ayuda para sacarte de estas cosas. Y esta es una de las cosas más maravillosas de nuestro Dios, pero lo tienes que entender como lo que es, fíjate. Dios te ama, es un Dios misericordioso, un Dios de amor, que en el momento en que le pides ayuda, te va a ayudar. Pero entiende una cosa, no te va a forzar. Él no te va a traer a fuerza, nunca.
Él lo que verdaderamente quiere tener contigo es una relación de amor. Y las relaciones de amor no pueden ser a fuerza. Por eso Dios no te está tratando de controlar. Si lo que quisiera es controlarte, entonces se comportaría como los otros reyes, dirían, ven acá, ¿no? Pero no te quiere controlar. Lo que quiere es amarte y que lo ames de regreso. Y eso tiene que ser opcional. Por eso, lo último que dice su programa, dice, la única forma de mostrar su amor es dejarte ir a donde te quieras ir y tener la misericordia de recibirte una vez más cuando regreses. O sea, esa es una muestra de amor. Cuando la gente dice, nos vamos a ir a esta cultura, vayan, ve a esa cultura. Porque cuando te des cuenta de dónde estás, tienes que querer regresar y te voy a recibir. Pero ve. Aquí es en donde viene una llamada de precaución enorme. Te voy a decir por qué. Porque algunos de ustedes van a oír esto que acabo de decir y van a decir, entonces puedo hacer lo que yo quiera y ya que esté en el tiradero nada más digo, Señor, ¿no? ¿Me saca? ¿Eso es lo que dice ahí la Biblia? Escuchen bien esto, a mucha gente le gustaría que estas cosas no se predicaran de esta manera, porque entonces la gente va a salir de aquí corriendo a darle vuelo a la hilacha directo a la guadalupana, ¿no? Pero no. La Biblia dice que si tú con honestidad, cuando te metes en un tiradero, que tú por decisión te metiste, porque luego la gente ya sabe, ¿no? Caí, o sea, como si iba con los ojos cerrados y que no, te aventaste, ¿no? O sea, si tú te avientas y caes en un tiradero y le pides a Dios que te saque, te va a sacar. Fíjense, pocas cosas me dan más gozo como pastor que ver a una persona que está bajo el yugo de un rey de esos pequeñitos y empieza a regresar y se libera de ese rey y llega con nosotros. Pocas cosas. Pero el otro lado de esa moneda, fíjense, pocas cosas destruyen tanto nuestro corazón, nos causan tristeza profunda, como verle la cara a esa misma persona cuando recibe la cubetada de agua fría, de darse cuenta que todo lo que destrozó y desperdició en el camino no es recuperable. Dios te va a rescatar, pero no puede regresar el tiempo para atrás. Hay relaciones que destrozas cuando vives haciendo lo que es correcto ante tus ojos, que las destrozas a tal grado que la persona no quiere ni saber nada más de ti nunca más. A lo mejor ya hasta rehizo su vida por otro lado y ya no puedes regresar a eso. Hay actividades de tus hijos cuando están chiquitos a las que podías haber asistido y no fuiste, no van a regresar. El tiempo pasado ya pasó. Y Dios te regresa y te ama y te conforta y te llena. Pero lo que ya perdiste, ya lo perdiste. Hay misericordia, pero las consecuencias siguen. La semana que entra vamos a platicar acerca de por qué nos pasa esto, ¿no? ¿Por qué nos tropezamos tan fácilmente y cómo verdaderamente romper el ciclo? Pero el día de hoy lo que quiero que te lleves saliendo por esa puerta es esta idea clarita. Cada vez que escojo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, todo lo que estás haciendo es cambiar un rey por otro. Y aunque sea un paso chiquito, que es, no, nada más vine a ver, estás cambiando a un rey por otro. Y cuando te des cuenta, vas a estar esclavizado y vas a haber hecho un tiradero y vas a haber destrozado cosas que luego no vas a poder recuperar. ¿Cómo salimos? La semana que entra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por lo misericordioso que eres. La verdad es que yo creo que nos cuesta tanto trabajo entender que tengas ese amor por nosotros, porque nosotros no sabemos amar así. Tienes una fidelidad hacia nosotros que nosotros no tenemos hacia ti, y aún así, cada vez que regresamos a ti, Padre, ahí estás con los brazos abiertos. Quiero pedirte, Señor, por todas las personas que en este momento están en medio del tiradero.
se alejaron por la razón que fuera. A lo mejor algo los hizo enojar, alguna injusticia de la vida, y con el que se enojaron fue contigo o con nosotros en la iglesia, y se fueron. Y una vez metidos en el hoyo y angustiados y viendo lo que habían hecho, están aquí con la esperanza, Señor, de que tú los recibas de regreso. Sabemos, porque tu palabra nos lo dice, Padre, que ahí estás, que estamos a una oración de regresar a tus brazos, de ser confortados por ti, fortalecidos por ti, guiados con tu luz. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, porque restaures su corazón, porque los llenes de tu paz, porque realmente puedan sentir tu presencia el día de hoy. Te doy gracias por los que luchan valientemente por mantenerse de tu mano, aún en medio de distracciones tremendas. Te pido que nos fortalezcas a todos, Señor, que nos rodees con tus ángeles, y que no permitas, Padre, que las distracciones de este mundo, que pueden ser tan fuertes, nos hagan desviarnos del camino. No queremos abandonarte, Señor, queremos vivir para tu gloria. Así es de que te pedimos a tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para poder vivir de esa manera, darte toda la gloria, todo el honor, porque tú eres el único que lo merece, Señor. Gracias por ser nuestro Rey y por ser nuestro Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.